todos, mi nombre es Rocío Gócer, especialista de bienestar docente del Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar Riesgos psicosociales y salud mental en las escuelas. Este es el segundo webinar del año que realiza la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, referido a temas de bienestar docente. El objetivo del webinar de hoy es fortalecer los conocimientos del personal educativo sobre los riesgos psicosociales en las escuelas y brindar orientaciones prácticas para cuidar su salud mental y promover entornos laborales saludables. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar la plataforma Educación Te Escucha, donde podrán encontrar una variedad de recursos orientados a la promoción, protección y cuidado de la salud física y socioemocional. Esta herramienta busca brindar apoyo frente a situaciones retadoras que puedan presentarse tanto en el ámbito profesional como en el personal. Los contenidos están disponibles en distintos formatos: lecturas, infografías, audios y videos. Estos responden a diversos propósitos, tales como brindar información, ofrecer consejería, promover la reflexión, proporcionar orientaciones y fomentar prácticas saludables. Reitero mi agradecimiento y felicitamos a los docentes, directivos y comunidad educativa en general que nos acompaña esta tarde. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Les invitamos a realizar sus consultas en el enlace que se encuentra fijado en los comentarios si nos ven por el Facebook de Perú Educa. Al final del evento daremos un espacio para responder sus preguntas e inquietudes. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra ponente. Es la psicóloga Iris Guerrero. Ella es psicóloga ocupacional, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 15 años de experiencia en el campo de la salud ocupacional y actualmente laborando en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, CEPRIT, Lima, de Salud, promoviendo el cuidado de la salud mental, laboral y la gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones mediante la asesoría, asistencia técnica y capacitación para la eficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, Iris. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos los involucrados en el desarrollo de este webinar. Desde ya les comparto el saludo de mi jefa de oficina de CEPRIT de Lima, la doctora Janet Chura Centeno, quien en representación también de nuestra entidad da cuenta de la felicitación y la satisfacción de que entidades como el Ministerio de Educación puedan promover este tipo de espacios en torno a la prevención de riesgos. Y es que teniendo en consideración la fecha, la víspera o el día que pasó, 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la idea de conmemorar este tipo de fechas, pues nos permite hacer un poquito más de énfasis en la necesidad de controlar, prevenir condiciones que afecten nuestra seguridad y salud. Y desde la esfera de la salud mental, pues lamentablemente muchas veces estas condiciones tienden a tener una característica tipo de invisibilidad que no los hace tan evidentes, tal cual como la expresión, de identificar. Y es que a diferencia de un riesgo físico, donde vemos pues si una silla está rota, definitivamente el usarla supondría que me accidente, pues desde la esfera psicosocial, los factores de riesgo, al no tener esa característica, muchas veces son minimizados o son dejados de lado y en el más común de los casos tienden a ser orientados hacia la parte individual, es decir, desde la esfera personal y por lo mismo también dejados de lado. Así que la revisión de este webinar en particular con el tema que me encargaron es de ver de qué manera podemos actuar preventivamente frente a los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores, personal docente de entidades educativas, cómo se manifiesta la salud mental en este tipo de espacios, para especialmente centrar nuestra atención, nuestra orientación y mirada hacia el control y la prevención de los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Así que
Con esa intención vamos a revisar los siguientes puntos de la agenda a propósito de lo que tenemos como tema base. Vamos a revisar un poquito el contexto de lo que supone también esta interacción, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la importancia que tiene, relevancia que tiene para el caso. Vamos a revisar aspectos de la salud mental en el trabajo desde un panorama tanto global como nacional. Revisar aspectos de conceptos muy puntuales al respecto de los riesgos psicosociales y la mirada que este tiene en el sector educativo. Vamos a revisar algunas estadísticas y el impacto que tienen estas en el rubro de la docencia. Es importante también que conozcamos algunos aspectos del marco normativo peruano. No me voy a entretener mucho en esta parte, pero como personas, ciudadanos de este país, somos sujetos de deber, así como sujetos de derecho. Así que si hay algo sobre tú necesites exigir atención y especialmente respeto a un derecho, es básico que conozcas cuáles son esas normas a las que puedes tú acceder o a las que puedes acudir para exigir este tipo de respeto. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, claro que sí. Vamos a revisar algunas estrategias de control, tanto a nivel institucional como personal, y es que si hablamos de prevención, esta siempre va a tener dos aristas, tanto la esfera organizacional, el ambiente de trabajo, como la del individuo, el trabajador. Vamos a comparar esas estrategias con las recomendaciones que nos brinda la Organización Internacional del Trabajo y la misma OIT, y tener aquí un vistazo hacia lo que aspiramos en torno a una cultura de bienestar. A ver, en materia del contexto que nos reúne, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril. Esta fecha nos invita a reflexionar bastante acerca de la necesidad de prevenir accidentes y enfermedades, tal cual. Pero ¿por qué? ¿Por qué nació? Si por ahí curiosean algo en redes, van a encontrarse con un hecho que ni para decir anecdótico, porque la verdad fue crucial, fue un accidente de gran envergadura que ocurrió allá en esa época, creo que todavía era Rusia, pero en una de las plataformas de investigación de energía nuclear hubo un accidente bastante crítico a ese nivel, desde el cual pues al hacerse la investigación del mismo se identificó que prácticamente la naturaleza de este accidente había sido fallas a nivel de seguridad. Por ende, y por la envergadura y el gran impacto que tuvo este accidente en toda la población y en prácticamente kilómetros y kilómetros de, de distancia del propio lugar del mismo, es que se adoptó como relevante que las medidas de seguridad en cuanto a actividades de trabajo y especialmente en este tipo de actividad de alto riesgo no se subestimen para nada. La discusión y los demás análisis y revisiones que se hizo en materia no solamente de expertos, sino de autoridades y entidades, motivó que este tipo de circunstancias generaran una especie de antes y después con relación a la mirada que se estaba teniendo a la seguridad en las operaciones de trabajo. Por ende, de marcar una fecha en particular desde la cual la consideración y reflexión sobre este tipo de elemento como parte de la dinámica laboral se hizo también importante y crucial. Así que el 28 de abril no se plantea para celebrar, se plantea para conmemorar, reflexionar sobre lo importante que es prestarle atención a los controles y medidas en torno a la seguridad y la salud que tu trabajo debería proveerte antes que otra cosa. ¿Sí? En particular en este 2026, el énfasis se está centrando en el control de los riesgos psicosociales y este énfasis lo plantea la misma Organización Internacional del Trabajo, quien a manera de motivar la reflexión, plantea siempre un tema,
Este año se ha hecho relevante la mirada hacia la salud mental y cómo los espacios de trabajo pueden generar entornos psicosociales saludables. Ustedes mismos, ustedes mismas, en sus actividades de trabajo, en su espacio educativo, en su entidad, ¿se sienten psicosocialmente satisfechos? Es una pregunta de cajón que plantea la OIT. Es más, la pregunta te dice, ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo te sientes dentro de él? Este sentir, esta actitud que emana de ti al interactuar en tus actividades y responder a tus actividades de trabajo es relevante. Noten nada más aquí el dato. 12.000 millones de días laborales perdidos cada año por problemas de salud mental. Y estos dos problemas de salud mental son hoy por hoy los problemas que siempre están peleando la punta del campeonato en términos de representación, en términos de presencia continua. Los problemas derivados de la depresión y de la ansiedad en el mundo hoy por hoy son realmente importantes y cruciales. Y desde la esfera del trabajo, los índices de ausentismo que se reportan, pues se traducen en esta cantidad. Y si hablamos de impacto económico, pues miren, hay el cálculo que nos proporciona la OIT es bastante revelador. Prácticamente $1 billón se pierde en cuanto a productividad por estas ausencias. Si desmenuzáramos esta información por sectores, la lectura también sería bastante impactante. Miren nada más siguiendo con los datos ya desde la esfera de lo global para continuar hacia la mirada local. 15% de adultos en edad laboral tienen un trastorno mental, lo reporta la OMS para fines del 2019. Estamos 2026. ¿Cómo creen que haya variado este porcentaje? 60% de la población mundial trabaja en condiciones de riesgo. Y hablamos condiciones de riesgo en términos no solamente de si tienes o no tu material de trabajo, sino hablamos de trabajo precario. Ustedes mismos en sus entidades educativas, siempre estamos experimentando una serie de exigencias, siempre adaptándonos a las oportunidades que nos presentan las crisis. Y eso es algo bastante, eh, bastante interesante de encontrar en cuanto al carácter resiliente que tiene especialmente la población peruana. Pero si hablamos de trabajo, ya a nivel general, ya no hablamos solamente de sectores, eh, ayer mismo en una reunión, una conferencia que teníamos por aquí en la oficina, se reportaba que prácticamente el 76% del trabajo que hay aquí en el Perú es informal. Y si hablamos de trabajo informal, pues estamos hablando de empleos que al carecer de regulación, pues también se toman las licencias para no tener necesariamente mucha atención en términos de previsión para actividades o para desarrollar actividades seguras. Y si estamos teniendo ese tipo de condición, pues lo que nos reporta la OMS es pues altamente significativo a nivel mundial. Prácticamente el 60% de la población está trabajando en condiciones de riesgo. Nuevamente se repite aquí el dato en términos de pérdidas monetarias, 1 billón de costo anual por depresión y ansiedad en términos de productividad. Y estas directrices que publican la OIT y la OMS allá a finales del 2022 dan cuenta de una necesidad de integrar desde la mirada en torno a las políticas hacia la atención con relación a la manera en que la salud mental necesita ser protegida, necesita ser atendida, especialmente desde la esfera del apoyo social. Estas recomendaciones, señalaban ellos, se deben aplicar a todos los sectores. Y si hablamos pues de todos los sectores, eso no excluye a la parte educativa. Miren la realidad peruana en cifras. Veamos, tenemos 900.000 y más
atenciones en salud mental reportadas por el MINSA solamente en el primer trimestre del 2024. Atenciones de salud mental. Hablamos de grupos etarios bastante diversos, ¿sí? Diferentes grupos etarios. Y esta cifra es bastante relevante porque estamos hablando ya no solamente de el hecho de que tengamos acceso, que tampoco es que sea muy grande el número en comparación a la necesidad real que se tiene en cuanto a los problemas de salud mental, pero es un dato que refleja el interés y la atención que le está brindando la población a buscar ayuda en este campo. Un dato que hasta antes, al menos en la década de los 90, la década de los 2000 como tal, todavía a partir del estigma y tabú, todavía no era muy significativo. El 46% de peruanos considera la salud mental como el mayor problema de salud. Este fue un resultado que arrojó una encuesta publicada por Ipsos, especialmente en la parte laboral. Noten este otro dato con relación ya a un sector altamente vulnerable hoy por hoy dentro de nuestro entorno social y que refleja también una amenaza con relación a una forma de violencia, lamentablemente cada vez más cruenta en nuestro país, que tiene que ver con la violencia de género. El 53.8% de mujeres peruanas reportan haber sido víctimas de violencia psicológica hoy por hoy. Es más, si revisamos el informe de riesgos psicosociales en esta plataforma de riesgos que comparte el INS a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional, CENSOPAS, a partir de lo que recoge como información a través de este instrumento, el COPSOP, una adaptación de listas 21 a la población peruana y que permite en el análisis de toda la información recogida a través del uso de esta plataforma tener una especie de mirada acerca de la realidad de los riesgos psicosociales en nuestro país. En el informe técnico publicado para el 2024 de los riesgos psicosociales laborales en el Perú, se reflejan aquí factores de riesgo bastante diferenciables en torno a diversos sectores, y en el campo del educativo es bastante particular también la manera como se plantean aquí algunos factores de riesgo, especialmente los de la carga de trabajo y los que se demandan por las exigencias emocionales, que es un factor de riesgo que identifica cómo tú en tu interacción con las personas a las que existes o las personas a las que les brindas los servicios que tu actividad demanda, pues en este intercambio emocional que supone la experiencia de trabajo, pues quedas altamente desgastado o desgastada. Por eso el nombre, exigencia emocional. Y como resultado de estar expuesta a condiciones de exigencia emocional continua, la ansiedad y depresión suelen ser las principales afecciones de salud mental asociadas a este tipo de exposición. Así que desde ya ahí tenemos un dato bastante interesante en torno a cómo se manifiestan los problemas de salud mental en asociación con el trabajo. Ahora estamos hablando de riesgos psicosociales por aquí, riesgos psicosociales por allá, pero ¿qué son los riesgos psicosociales? A ver, si tuviéramos que hacer un comparativo en términos de antes y después, los riesgos psicosociales serían algo así como que ese después. Eso que ocurre cuando te expones tanto a algo, ¿sí? La consecuencia. La OIT incluso nos da cuenta de los riesgos psicosociales como aquellos aspectos que justamente como reflejo del diseño, organización y gestión del trabajo, como también de su contexto social y ambiental, tienen el potencial de causarte daño, ¿de acuerdo? Ese daño tanto físico, psicológico o social. Ese daño, ese conjunto de afecciones se van a manifestar como riesgos psicosociales. Y eso en la práctica, en la realidad, en tu propia experiencia, ¿en qué se traduce? Pues en la presencia de sintomatología muy posible de estrés laboral, que seguramente es el
el problema de salud mental que más podemos reconocer en asociación al trabajo, ¿cierto? Pues justamente hablar de riesgos psicosociales, si queremos hacer una asociación sencilla, sería también hablar de estrés laboral, aunque lamentablemente no es el único riesgo psicosocial que aparece como amenaza. Pero si hay algo en donde este problema ahonda y se vuelve bastante crítico, es que este estrés laboral es esa puerta que se abre a partir de su presencia constante y crónica para que otros problemas de salud mental se asienten entre nosotros. Problemas como el síndrome de burnout, que también es un riesgo psicosocial bastante asociado a actividades educativas propiamente, las manifestaciones de ansiedad, ya no como una respuesta emocional habitual, sino ya como trastorno, la misma identificación de episodios depresivos en niveles bastante distinguibles, dependiendo de a qué estamos expuestos, también son un elemento recurrente. Ustedes ya lo han visto en las estadísticas, la ansiedad y la depresión suelen ser aquí dentro del panorama los problemas de salud mental más habituales de presenciar, al menos como contexto general. Si hablamos de contextos laborales propiamente, el estrés laboral va a ser ese desencadenante, ese problema inicial desde el cual esta ansiedad, esta depresión pueden aflorar con algo más de criticidad. ¿Y por qué aparecen? Pues porque existen condiciones de riesgo que al carecer de gestión sobre ellos, control, y ante la presencia permanente de los mismos, con esta carestía, pues van a tener ese potencial de activar este tipo de síntomas que den cuenta de la presencia del estrés laboral como principal amenaza. ¿Y qué tipo de factores de riesgo pueden ser estos a los que nos podríamos exponer? Pues tenemos a las que se derivan del contenido del trabajo, a las que se derivan de la organización del trabajo, a los que se derivan de las relaciones interpersonales y a los que se derivan solamente del contexto laboral, del mismo contexto. Si hablamos del contenido del trabajo, por ejemplo, estamos hablando de cómo estas actividades tienen de por sí ciertas características. De pronto tu actividad cotidiana refleja cierto nivel de monotonía. Siempre se hace lo mismo a la misma hora, sin ningún cambio. Y hasta ahí nos podemos acostumbrar, pero esa falta de monotonía a lo mejor no permite que también determinadas competencias tuyas se vean estimuladas, se vean por lo mismo influenciadas a desarrollar algo más. Por ende, esa falta de variedad puede llevarte a un ritmo de trabajo bastante rutinario, de pronto a generarte un esquema de pensamiento tal vez conformista y demás que cuando te expones irremediablemente a una situación inesperada, genere para ti alta carga de frustración al no poder salir de esa zona de confort o esa costumbre tan sostenida que has tenido a propósito de la monotonía en la que te veías envuelta o envuelto, ¿sí? Y de pronto esa condición estimula mucho más, influye mucho más en la manera en que ese riesgo psicosocial se experimenta. O de pronto la misma organización del trabajo, cómo se organiza el trabajo, hay demasiada sobrecarga, los plazos son muy rígidos en cuanto a presentación de información, no hay flexibilidad, no tienes autonomía, no tienes capacidad para tomar decisiones o estas son muy limitadas y por ende eso también genera alta carga de frustración y demás sensaciones emotivas que dan cuenta o podrían ser manifestación sintomática de si es que no estrés, síndrome de burnout, ansiedad y demás. O de pronto desde las relaciones interpersonales se generan ahí roces, conflictos, que hasta cierto punto todavía es normal de experimentar. Somos
personas diferentes entre sí, no vamos siempre a pensar de la misma manera, pero el hecho de que no se puedan resolver, no podamos encontrar en esos impases puntos de acuerdo o sobre todo una disposición para poder conversar y tener mecanismos de conciliación satisfactorios, pues es ahí, en esa falta de control, en esa constancia o constante exposición a esas situaciones donde estas relaciones se van a convertir en un factor de riesgo por este acoso que probablemente surge como consecuencia por esta continua exposición a conflictos, por esta de pronto tendencia al aislamiento al que incurrimos para no tener que enfrentar esas situaciones, o por lamentablemente esta falta de apoyo que encontremos también como consecuencia de este tipo de eventos. El mismo contexto laboral, es decir, el contexto que está alrededor de nuestra organización y actividad, la inestabilidad política, ahorita mismo no saber quién va a ser nuestro presidente ya nos tiene un poco en vilo a todos, el hecho de que no se tenga claridad con relación a las remuneraciones y demás, pueden convertirse aquí en factores de riesgo que debiliten o estimulen la forma en que estas condiciones se agudicen, sobre todo los riesgos psicosociales. Y en la esfera educativa en particular, desde lo que nos comparten, por ejemplo, la información que de rama magisterial en convenio con OIT allá por el 2024 comenzó a trabajar, o lo que comparten investigaciones como las realizadas por Escobar, Galindo y demás, o como o lo que me reporta la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos en diversos estudios, identifican que factores de riesgo asociados a la actividad docente pueden reflejar especialmente estas que vemos por acá, especialmente la sobrecarga laboral, especialmente en la condición de demanda emocional. Recuerdan que veíamos ese detalle hace unos minutos atrás, por lo que mi tía Sensopas a través de su plataforma de riesgos psicosociales. La misma falta de autonomía o un clima organizacional debilitado son en este momento factores de riesgo con los que se convive hoy por hoy dentro de las organizaciones educativas. Exceso de horas lectivas o tareas administrativas que no se terminan de regular bien. En cuanto a la demanda emocional, la misma gestión constante de conflictos entre alumnos o incluso con padres de familia, el hecho de que no tengamos mucha autonomía de pronto en la percepción de rigidez en las currículas o en la misma participación con relación al liderazgo que nos encontramos en nuestra entidad educativa y demás, pueden ser aquí una condición que genere, si es que no frustración, ya otro tipo de manifestaciones sintomáticas o comportamental. La exposición a la violencia y al acoso, la misma inestabilidad laboral, no tener condiciones de trabajo seguras, convivir con contratos temporales o incertidumbre en cuanto a la continuidad laboral, la misma doble presencia. Y cuando hablamos de doble presencia estamos hablando de esa, a ver si lo vemos de forma bastante gráfica, algo así como que cuerpo presente, mente ausente, ¿sí? Esa preocupación que tenemos con relación a nuestras responsabilidades del hogar, estando en actividades o teniendo con nosotros actividades de trabajo en la realidad, o al revés, estando en el hogar y conviviendo con preocupaciones y exigencias laborales, de pronto en situaciones en donde, por ejemplo, hemos estado conviviendo con el teletrabajo, donde hemos tenido que llevar a casa el trabajo, y esa dificultad de establecer límites entre el hogar y la actividad laboral, pues nos hacía muy complicada la posibilidad de organizarnos. Aquí es donde la doble presencia se manifestó en todo su esplendor, o la experiencia de tener que convivir con escasos recursos y condiciones físicas inadecuadas para desempeñar nuestra actividad de trabajo. No es desconocido que dependiendo de en qué regiones nos encontremos, la infraestructura educativa de pronto adolezca o experimente algunas falencias.
y ya son cosas que escapan muchas veces a la iniciativa, a la disposición que pueda tener un docente, un personal administrativo o el mismo alumnado. Hay cuestiones que pues lamentablemente tienen que ver con ya la misma organización de las autoridades regionales, locales y demás, la misma condición del medio ambiente climático y demás entran aquí en este trasfondo. Por ende, si hablamos de impacto, de cómo todo esto impacta en la salud del profesional, en este caso el profesional docente, pues noten ustedes la presencia especialmente de riesgos psicosociales como los que enumerábamos hace unos minutos atrás, a partir de la presencia de la ansiedad, depresión que se manifiesta en los índices globales. ¿Cómo se traduce eso en la presencia del mismo estrés? Estrés tipo crónico, principal problema de salud mental asociado al trabajo. Y cómo eso comienza a manifestar, a ser visibles síntomas de un síndrome hoy por hoy también bastante particular asociados al trabajo docente, que es el síndrome de burnout o el síndrome del agotamiento profesional, que para el caso no es otra cosa que convivir con el estrés de forma crónica. ¿Cuál es la distinción? Si de pronto ya estás conviviendo con un problema de salud, has notado que justamente por efecto de estos síntomas nuevos que tienes, a propósito, a ver, te lo planteo así. Convivimos con una gripe mal curada, ¿sí? No se nos pasa en 3, 4 días y estamos 15 días con esa gripe y es más, hasta se nos hizo una faringitis. Al estar conviviendo tanto tiempo con esos síntomas, hay hábitos y comportamientos que de pronto tú comienzas a cambiar por efecto de esos síntomas, ¿cierto? De pronto, como ya estamos con la faringitis y teníamos costumbre de tomar cosas heladas, dejamos de tomar cosas heladas. De pronto comienzo a tener más sueño del habitual, despierto más cansada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente con estos síntomas de la gripe, faringitis y todo lo que termina en itis comienza a abrumarnos más de la cuenta, y cambiar los hábitos o comportamientos que solíamos tener. Nuestra misma emotividad también va a cambiar. De pronto de estar continuamente con gripe no nos va a tener en el más alto de los estados de ánimo, ¿verdad? Ya. El síndrome de Burnout aparece más o menos con esa similitud. Convivir con el estrés de forma tan continua va a también impactar en los hábitos que sueles tener como costumbre, y no solamente hábitos con relación a tu calidad y estilo de vida, sino en los hábitos que tienes como comportamientos habituales. Comportamientos en términos de actitudes, disposición social con tu entorno o tus propias motivaciones. Date cuenta nada más, cuando estás estresada, estresado, estás con todo el ánimo como para hablar con las personas y reír con estas a flor de piel, o estás un poquito más irritable, quieres que te dejen en paz, al menos por el rato en el que estás con ese estrés encima. Posiblemente lo segundo, ¿cierto? Ya, ahora imagínate mantener ese estado de ánimo ya no solamente el día que estás estresada, estresado, sino toda la semana, todo el mes, ¿sí? Ese estado de ánimo irritable, que quiere aislarse de todos y todas. Ya, eso se traduce en lo que a despersonalización se refiere cuando hablamos de burnout. Está tan instalado el estrés de esa forma tan crónica que tu comportamiento social comienza a variar al punto que ya no quieres socializar o te cansa tener que hacerlo. No es que simplemente amanecí con ganas de no hablar con nadie y ya está. Ya comienza el peso de esa abrumación a tener un impacto. Por ende, esta motivación por socializar también decae o comienza a tener ahí matices que lo hacen más complicado, al punto de pronto,
comenzará a desaparecer la posibilidad de mostrarte empático con las demás personas, al punto de incluso hay autores que llaman a este síntoma como comportamiento cínico, ¿sí? Porque, como dice la expresión, te despersonalizas, ya no, ya ese desapego se manifiesta en comportamientos que pueden ser muy fríos. A nivel emocional, pues si ya con el estrés encima no te dan ganas de hacer muchas cosas más que dedicarte a eso que te está estresando, pues y de pronto ese síntoma se manifiesta de forma crónica, pues se va a traducir en esta falta de voluntad, motivación, energía y actitud para mostrarte proactivo frente a cualquier otro tipo de aspecto que pueda antes incluso haberte generado placer. Y lo mismo con la percepción que puedas tener con relación a tus proyectos personales o tu sensación de satisfacción con la vida. Por ende, la baja sensación de realización personal es la que se va a manifestar aquí. Y es la amenaza que al menos se está hoy por hoy perfilando con algo más de atención. Tal vez no en números tan significativos como la ansiedad y la depresión, pero está apareciendo de forma importante. Y miren cómo convivir con estas manifestaciones sintomáticas, por ende la denominación de síndrome, puede también abrirle las puertas a la experiencia ya de otros problemas de salud mental a manera de trastorno. La misma depresión, la misma ansiedad, los problemas ya físicos a nivel cardiovascular, el mismo sueño que se ve alterado y demás. Así que desde ya ahí tenemos un elemento de alto impacto no menor en términos de atención. Si lo queremos ver en estadísticas más puntuales en términos del sector que nos representa, pues noten lo que vemos aquí en pantalla. En un estudio, es más, estos datos los obtuve de las ENDO que se han practicado a lo largo de los años, que son estas encuestas nacionales docentes, ¿sí? En donde el reporte de experiencias sintomáticas a nivel de salud mental ha sido también bastante interesante de encontrar. Noten nada más en términos de estrés laboral, cómo se manifiesta en porcentaje la presencia de estos desde la percepción de los docentes participantes de estas encuestas, reportadas tanto en publicaciones de OIT de rama magisterial, mismas publicaciones que ha hecho la revista Pulso de la Universidad Católica o investigaciones que veíamos hace unos minutos atrás que reportaba Escobar Galindo, entre otros, ¿sí? 72% de las personas encuestadas participantes de estos estudios ha estado reflejando sintomatología de estrés. Índices incluso que se han hecho más altos en la temporada en que estos estudios se practicaban en la época de la pandemia propiamente. El mismo agotamiento emocional, la ansiedad, los conflictos familia-trabajo, la insatisfacción, las manifestaciones de depresión, sintomatología de la misma, también han sido aquí elementos identificables que en términos de criticidad reflejan también una preocupación. Así que desde ya tenemos aquí un panorama que necesita ser regulado. Y en términos de regulación, pues el marco normativo es un referente bastante particular. Hoy por hoy, en términos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una ley madre, por así decirlo, que es la 29783. En este se plantean las medidas básicas que deberían todas las organizaciones de trabajo, independientemente de su rubro, adoptar para prevenir riesgos. Incluso te hablan, al menos 5 riesgos deberían estar ahí siendo contenidos, los de tipo físico, biológico, químico, disergonómico y psicosocial. El reglamento de la ley especifica la manera en que esta vigilancia debe generarse a través de las matrices per se, en donde los puestos tengan identificados los peligros asociados, a través de la vigilancia de la salud, capacitación y demás. Tenemos incluso una ley de salud mental actualizada para fines del 2019, inicios del 2020, desde el cual también se reconoce la salud mental como un derecho. Y se plantean ahí elementos
que al menos como base deberían contemplarse en las organizaciones de trabajo, incluyendo el sector educativo. Incluso tenemos un precedente vinculante eh, que, que se emite hacia SUNAFIL para que se contemplen en sus esquemas de fiscalización la vigilancia que se debe adoptar en las empresas en torno a la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales. A eso agrégale las normas que desde el marco normativo educativo, desde ya existe. Tanto en la misma ley de reforma magisterial, en donde se señala que las condiciones de trabajo adecuadas deben establecerse aspectos que se orienten al bienestar docente. El mismo reglamento de la norma da cuenta de esto. La misma herramienta de evaluación que el INS proporciona con esta metodología Censo-Pascopso da cuenta de un instrumento que se puede emplear para recoger información de los factores de riesgo que amenazan a nuestra organización. Incluso el MINSA ha proporcionado también un cuestionario que ayude a ese propósito. Y si a esto le agregamos que desde ya SUNAFIL en ese papel fiscalizador puede proporcionar multas, pues desde ya tenemos un elemento atenuador o bueno, impulsador, por así decirlo, aunque suene más a amenaza, que impulse justamente la atención sobre estas medidas de control. Y hablando de controles, pues ¿qué controles podríamos implementar dentro de nuestras organizaciones y entidades educativas? A nivel institucional, ojo, cuando hablábamos de los riesgos psicosociales hace unos minutos atrás, decíamos, hay sí o sí dos aristas, ¿verdad? Siempre el frente de la organización y por otro lado el frente del trabajador. Los controles deben provenir de ambos frentes para que sea exitosa la acción de control. Y desde la esfera de la organización, pues sí o sí se tienen que monitorear los riesgos psicosociales, especialmente los factores de riesgo que amenazan con la presencia de estos riesgos. Emplear una herramienta validada como la del Censo-Pascopso puede ser aquí un elemento bastante significativo. Hablamos de generar una organización saludable y para esto necesitamos trabajar estas estrategias, herramientas, iniciativas a través de un plan que organice todas estas acciones. Generar un plan de salud mental, monitorear incluso las necesidades que tenemos en nuestra organización. ¿Cómo sabemos si nuestra organización es o no es saludable? Tenemos que tener algo que como línea base nos proporcione esa información. Generar canales de comunicación y participación. Yo como docente estoy experimentando algunas situaciones que debilitan mi capacidad para no solamente tomar decisiones, sino incluso proporcionar iniciativas de gestión. Que no existan buenos canales de comunicación y participación puede limitar aún más eso. Así que este tipo de herramientas desde la gestión organizacional pueden ser clave para no solo para que la participación se haga más efectiva, sino para que la gestión de los riesgos sea más eficiente. Se deben generar espacios de capacitación, programas de capacitación, sensibilización, generarse políticas de tolerancia cero frente al acoso y situaciones que vulneren una convivencia laboral saludable. Deberían promoverse mecanismos de acceso a servicios de apoyo psicológico, no solamente al alumnado, que de por sí es clave en la manera en que podemos nosotros desarrollar nuestro trabajo, sino también a estos profesionales que están atentos al bienestar de este alumnado. Hay políticas públicas en torno a salud mental en las escuelas, incluso hay un programa nacional de salud mental en las escuelas que da cuenta de estas iniciativas en torno a la protección de la salud mental de todos los actores involucrados en la dinámica educativa, alumnado, docentes, trabajadores en general. Y si hablamos de estrategias de índole personal, aquí estamos hablando de cosas que tú ya como individuo, como persona, como trabajador dentro de estos espacios educativos, deberías también promover desde este eje de responsabilidad que tienes con tu propio bienestar, tu propia salud mental, a la vez que nuestra organización genera estrategias que nos permitan
moderar el impacto que los factores de riesgo puedan tener dentro de la misma organización. ¿Cómo estás gestionando tus tiempos? ¿Realmente tienes todo el tiempo disponible para hacer lo que precisas? ¿Cómo pones en práctica tu capacidad de autorregulación? ¿Qué tan eficiente es tu autorregulación? ¿Sabes que eres una persona fosforito y aún así no haces nada por modular eso? ¿Eres de las personas que dice, si saben cómo me pongo, para qué me invitan? Y ya saben que reniego, para qué me provocan. ¿No haces algo específicamente para controlar esa manifestación emocional que es ya muy tuya? Entonces, desde ese lado, esas técnicas de autorregulación son necesarias de poner en práctica. Lo mismo también desde la esfera de la red de apoyo social. El componente social es clave sobre la forma en que también podemos nosotros autopercibirnos e incluso sentirnos eficientes frente a una situación límite, una situación crítica. Estos vínculos con personas de confianza pueden ayudarnos a fortalecer nuestra sensación de seguridad personal. Tener hábitos saludables también da cuenta de esto. ¿De qué sirve que trates de no exponerte tanto a situaciones de estrés si de pronto no eres muy cuidadoso, cuidadosa con la forma en que ingieres alimentos? No eres muy acucioso, acuciosa en, en los niveles de proteínas, grasas que consumes diariamente. Tu cuerpo de por sí, a nivel físico, va a estar vulnerable y predispuesto a cualquier tipo de contagio y amenaza. Por ende, si de pronto te enfrentas a una situación altamente estresante, es posible que tu reacción fisiológica no te ayude mucho a esta adaptación que podrías buscar para hacerle frente a la circunstancia. Así que tus hábitos también son una forma de regulación. Lo mismo también con la manera en que estimulas tu desarrollo profesional. ¿Sí? Busca espacios que te permitan desarrollarte un poco más. Tenemos herramientas metodológicas que nos ayuden a explorar los factores de riesgo psicosocial. Bueno, de manera reiterativa, hago aquí un paréntesis para mencionarles la existencia del SOP. SOP es una herramienta que pueden usar profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, especialmente la salud mental ocupacional, y que puede proporcionarles información acerca de la manera en que aparecen los riesgos psicosociales en nuestras organizaciones. Es una herramienta que se encuentra en una plataforma virtual de acceso gratuito, pero se accede previa capacitación. Una capacitación que brinda el mismo INS de forma sincrónica y también de forma gratuita, pero es una capacitación a la que deben acceder especialistas en este campo. Así que por ese lado, a tenerlo en consideración. Y si de pronto son ustedes los que quieren cotizar este tipo de actividad en las diversas instituciones, entidades o profesionales que brindan este servicio, el hecho de que sepas que existe este tipo de herramienta te puede dar algo más de criterio para que en la toma de decisiones tú puedas exigir este tipo de metodología como herramienta para que te dé información de la actualidad de los factores de riesgo en tu organización. Así que es importante que conozcas la existencia de esta herramienta, así la manejes o no. ¿Sí? No tienes que ser tú el experto en el uso de la herramienta. El hecho de que conozcas su existencia ya de por sí te da mucha información para la toma de decisiones desde la gestión y control de los riesgos psicosociales. ¿Qué recomendaciones nos comparte la OIT y la OMS ya desde la esfera de entidades macro en torno a cómo controlar los riesgos psicosociales en nuestras entidades educativas? Pues, por ejemplo, lo que la OMS nos señala como parámetro es que procuremos en la medida de lo posible adaptar el entorno laboral al trabajador para justamente reducir esta presencia de riesgo psicosocial, que se capacite a especialmente la gestión, los mandos medios, líderes de la organización,
en torno a la mirada preventiva que es la gestión organizacional debe tener en torno al alcance de las metas y objetivos que se plantean. Y es que el bienestar del trabajador va a repercutir en la productividad con que éste desarrolle sus actividades. Intervenir especialmente si es que estamos identificando ya condiciones de riesgo, situaciones de riesgo crítico, tener procedimientos o acciones que nos ayuden a brindar primeros auxilios psicológicos, facilitar el retorno al trabajo si es que de pronto se trata de personas con vulnerabilidad o personas que han tenido ausentismo laboral por causas laborales o por causas de problemas de salud mental derivados del trabajo. Y hay un dato no menor que ha reportado la OIT justamente hace semanas atrás a propósito del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando que prácticamente 840.000 muertes ocurridas en el mundo han tenido como condición preexistente problemas de salud mental asociados al trabajo, factores de riesgo psicosocial. Así que desde ya este dato da cuenta de la atención que deberíamos volcar al cuidado y protección de la salud mental en nuestra organización. Lo dice la OIT, lo dice la OMS. La OIT puntualmente da cuenta de o señala la necesidad de integrar la salud mental en los sistemas de gestión, que se adopte un enfoque más participativo, tanto representación de trabajadores y sindicatos dentro de las iniciativas planteadas a nivel preventivo, que se evalúen y controlen los riesgos psicosociales, que se promueva el equilibrio vida-trabajo y la desconexión digital, que se establezcan también políticas nacionales en torno ya a una atención más de índole social con relación al tema. Así que teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cómo volcamos todo eso al desarrollo y creación de una cultura de bienestar en nuestras escuelas? Ya para terminar e ir cerrando. Pues planteemos esto desde una mirada tipo línea base. ¿Cómo generas tú acciones si no tienes un diagnóstico? No tienes claro de qué vas a partir. Un diagnóstico de línea base es fundamental. Si se puede practicar un monitoreo psicosocial, excelente. Pero si puedes hacer una lectura de tu diagnóstico situacional de la organización, también es una herramienta. Planificación, generar planes, implementar estos planes y monitorear tus avances va a ser un ajuste propicio para el desarrollo o al menos la mejora continua de las estrategias iniciales. Así que desde ya te planteo algunos principios que te permitan generar una cultura de bienestar sostenible. Número 1, liderazgo comprometido. ¿Sí? Si el liderazgo no está comprometido, aquí el castillo va a ser uno de naipes, sujeto a las vicisitudes del viento y a punto de caer. Necesitamos un liderazgo comprometido. Ahora, de la mano con la participación activa del trabajador, tú debes estar involucrado en las acciones preventivas. La prevención por encima de la reacción. Antes que invertir frente a un problema que ya apareció, es importante invertir en evitar esas condiciones. Aplicar mejora continua. Esto es básico desde ya, revisando periódicamente los indicadores que están demostrando si estamos alcanzando índices de bienestar saludables o no. Y que se integre todo esto a las exigencias normativas, que desde ya es clave puntualizar. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que todo lo aquí compartido no solamente haya suscitado su interés y alimentado su necesidad de información, sino especialmente haya motivado de esta reflexión la toma de decisiones para quienes desde las encargaturas diversas que tengan o posiciones dentro de su organización puedan liderar aspectos preventivos e iniciativas preventivas en su entidad educativa. Recuerden, cuidar la salud mental de quienes educan es cuidar el futuro de quienes aprenden. Así que desde ya, ahí tenemos una motivación. Muchas gracias. Expresamos nuestro especial agradecimiento a Iris por la valiosa exposición brindada sobre riesgos psicosociales y salud mental en las escuelas.
Bueno, esto aporta herramientas y reflexiones claves para fortalecer el bienestar del personal educativo y promover entornos laborales educativos saludables. Ahora vamos a leer, bueno, tenemos varias preguntas, sin embargo, hemos escogido una puntual por el tiempo. El Y tiempo. voy a leer una pregunta bien importante que nos han dejado, Iris, para que nos puedas ayudar. La pregunta nos dice, ¿qué estrategias pueden implementarse para gestionar la influencia de los medios de comunicación y redes sociales en la distorsión de los procesos emocionales adaptativos en las escuelas? Pero aquí ya estamos hablando de estrategias que involucran una dinámica más de índole incluso hasta de gestión educativa, porque estamos hablando de cómo integrar incluso este tipo de recursos en la misma metodología o dinámica que desde ya al momento de impartir educación o enseñanza podemos nosotros aprovechar o desestimar. Y la manera en que este tipo de recursos se perciba entre las personas a quienes estamos volcando la atención, que en este caso es nuestro alumnado, puede ser clave. Si empleamos estos recursos para aprovecharlos en la dinámica de aprendizaje, no necesariamente tendrían que ser un elemento que podamos nosotros percibir como nocivo, porque podrían estar apoyando mucho la forma en que se ahondan o cómo se consolidan algunos conocimientos. Por ende, si les damos un espacio específico dentro de nuestra actividad, podrían aprovecharse saludablemente. Pero si desde ya, de pronto, nuestra actitud con ese tipo de recursos tiende a ser algo más rígida, poco flexible y de aplicarle una serie de juicios de valor, muy posiblemente podamos encontrarnos también con situaciones que desde los conflictos puedan generar también algún tipo de espacio como factor de riesgo, se convierta después en una amenaza para nuestra salud, tanto para la plana educativa, alumnado, como para la plana docente. Por ende, aquí podemos encontrar en este recurso un factor protector o un factor de riesgo. La cuestión es cómo podemos, qué tipo de lectura encontrar en cada uno de estos para aprovechar lo que tenemos a disposición con relación a ellos y convertirlo en eso, un factor protector antes que en un factor de riesgo. Y para eso la organización del equipo docente va a ser clave. No usen el apoyo social como herramienta desde esta gestión que tienen ustedes como equipo para encontrar herramientas que les permitan aprovechar ese recurso antes que verlo como una amenaza. Podría ser una sugerencia. Muchísimas gracias, Iris. Bueno, hemos llegado ya al cierre de este webinar, no sin antes reconocer y felicitar a los docentes por su activa participación. Reconocemos que nuestro centro de trabajo debe ser un espacio seguro para docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa, y que el bienestar es una responsabilidad compartida que depende de todos. Reiteramos a todos los presentes que pueden acceder a la plataforma Educación Te Escucha para revisar y descargar los recursos que se encuentran disponibles para su uso y aprovechamiento. Les deseamos una buena tarde. Hasta la próxima.